Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 1. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Eso es lo que Pablo le habla a los corintios. Le dice, pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia dándote gracias porque nos permites en esta hora, Señor, tener tu palabra para nuestra vida, para nuestro corazón. Te rogamos que nos guíes, nos dirijas y que a través de esta palabra, Señor, todos y cada uno de nosotros podamos ser bendecidos, fortalecidos, ministrados y también animados. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que en este momento cada mente y corazón, Señor, pueda estar centrada en tu palabra. Gracias por lo que hoy nos enseñarás y por lo que hoy recibiremos. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a hablar entonces en el día de hoy, como dijimos, ¿qué son los dones espirituales? Eso es lo que vamos a enfocarnos en este día. El apóstol Pablo lo que hace aquí es que comienza a hablarles a los corintios en este capítulo y le dice, por supuesto, a la iglesia de Corintios que no quiere que ellos ignoren el tema de los dones espirituales. Todos sabemos que los dones son dádivas que Dios ha otorgado a su iglesia, regalos que Dios entrega a su iglesia para que al mismo tiempo su iglesia pueda cumplir el mandato y pueda ejecutar la labor de llevar el evangelio, de predicar el evangelio. En este sentido, entonces, los dones espirituales son manifestaciones sobrenaturales que se dan en la vida de los creyentes por obra del Espíritu Santo. La palabra griega para referirse a los dones es charisma o charisma en nuestro lenguaje, la cual literalmente significa regalo, regalo. Por ende, entonces, los dones del Espíritu también son regalos que Dios ha otorgado a su iglesia de forma gratuita y sin ningún mérito. O sea, nosotros no merecemos absolutamente nada, los cuales de alguna forma hemos recibido y son repartidos de forma diferente por el Espíritu Santo a la iglesia. Eso significa que no todos recibimos los mismos dones, sino que el Espíritu Santo reparte esos dones en la iglesia para que esos dones también puedan edificar a la iglesia. Es de entenderse entonces que estos dones son otorgados a los creyentes, a los hijos de Dios, de manera irrevocable. De tal forma entonces que una vez que se da ese don, nadie lo puede quitar. Si usted ha recibido un don de Dios, significa que nadie se lo puede quitar. Es algo que usted ha recibido y ya estará con usted hasta que parta del escenario de esta tierra. De acuerdo al libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 29, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces ahí Pablo está confirmando lo que estoy diciéndole, de que los dones de Dios son irrevocables, no se pueden ni siquiera devolver. Usted no puede enojarse con Dios y decirle, Señor, te devuelvo el don, no lo quiero. Es algo inmerecido, es algo que nosotros no merecemos, pero el Señor lo entrega a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, para que nosotros sirvamos a Dios a través de esos dones y podamos edificar a la iglesia.
Si vemos entonces, esto significa que el don puede ser opacado por la persona que lo recibe, o también puede ser desaprovechado por una vida de pecado. Cada uno de nosotros decidimos cómo vivimos la vida y también cómo servimos a Dios. Es una decisión personal. Entonces, el don que usted ha recibido de parte de Dios puede ser opacado por usted o también puede ser desaprovechado totalmente. Estos dones del Espíritu Santo también son una señal contundente para todos los incrédulos, para todos aquellos que no quieren creer en Dios. ¿Por qué? Porque de esta manera entonces todos pueden ver que es algo sobrenatural lo que usted tiene. De esta forma la iglesia recibe estos dones para manifestar la gloria del Señor. En Marcos, en el capítulo 16, el versículo 17 y 18, allí Marcos nos habla, dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, dice, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, estamos viendo entonces que estos dones son dados a la iglesia para la edificación de la misma y al mismo tiempo para demostrar al mundo incrédulo que Dios está obrando a través de nosotros. Por lo tanto, este tema, hermano querido, es de suma importancia para la iglesia, especialmente porque la voluntad de Dios es que no ignoremos esto. Cada uno de nosotros debemos estar consciente que hemos recibido un don de Dios o dos dones de Dios. Lo vamos a ver en ese sentido. Entonces, esta nueva serie que hemos iniciado hoy y que trataremos por algunas semanas, esperamos en el Señor poder ser muy específicos en lo que vamos a hablar. Creo yo que es la voluntad de Dios que nosotros como creyentes no ignoremos lo que el Señor quiere decirnos y quiere hablarnos. Entonces, nosotros que vemos esto y vamos a ir descubriendo a través de esta serie los dones espirituales, esta serie tiene como objetivo en sí, primero, definir los dones espirituales, ubicar los dones espirituales. ¿Cuáles son los dones espirituales? Identificar, por supuesto, la fuente de estos dones, que sin dudas todos sabemos que viene de Dios, pero hay que profundizar más para que entendamos a cabalidad aquello. Al mismo tiempo debemos distinguir entre los dones espirituales y los talentos naturales, porque también hay talentos naturales. Entonces, esta serie tiene la finalidad al mismo tiempo de distinguir entre los verdaderos y falsos dones espirituales. Por lo tanto, estaremos viendo varias cosas importantes en esto, y yo solo espero que usted pueda seguir esta serie y pueda aprender acerca de esto. Jesús dejó a sus seguidores con la responsabilidad de extender el mensaje del evangelio hasta lo último de la tierra. Esa fue la encomienda del Señor, es la gran comisión para la iglesia cristiana, y nosotros somos los responsables de extender ese evangelio. Al mismo tiempo nos damos cuenta que el poder del Espíritu Santo nos ayuda a cumplir esa tarea, tal como le ayudó también a la iglesia primitiva cuando recibieron el Espíritu Santo y ellos fueron guiados para esto. En Hechos 1:8 todos conocemos este versículo y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice allí? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Veamos esto. Jesús no tan solo dejó a sus seguidores con una responsabilidad sobre ellos, sino también les da habilidad para cumplir el desafío. O sea, el Señor, aparte de entregarles una responsabilidad que era llevar el evangelio hasta el fin del mundo, también les entrega habilidades para poder cumplir ese desafío. Piense por un momento.
Si el Señor no nos da habilidades, si el Señor no nos da dones para llevar el evangelio, sería totalmente imposible hacerlo. Y eso es una verdad que no podemos dejar de lado. Los dones espirituales, entonces, son habilidades sobrenaturales dadas a través del Espíritu Santo para autorizar a los creyentes para ser eficaces también como testigos del evangelio. Nosotros sabemos que las cosas espirituales son más poderosas que las cosas carnales. Nosotros sabemos que el poder de Dios es más grande que el poder de Satanás y del enemigo. Nosotros sabemos que Dios puede hacer cosas imposibles. Nosotros sabemos que Dios puede obrar en cosas extraordinarias o a través de muchas personas extraordinariamente. Por lo tanto, entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo es el que trae aquellos dones de parte de Dios para que nosotros podamos hacer y cumplir la función o la encomienda que hemos recibido. Cuando hablamos, por ejemplo, de la palabra espiritual, significa que de alguna manera está la persona caracterizada o controlada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos que alguien es espiritual, como es el lenguaje que nosotros usamos, no, el hermano es muy espiritual, la hermana es muy espiritual, ellos son muy espirituales, esa iglesia es muy espiritual. ¿Qué estamos diciendo? Que se caracterizan y son controlados por el Espíritu Santo. Entonces ahí nos hacemos esta pregunta nosotros y decimos, ¿somos controlados por el Espíritu Santo? Esa es la buena pregunta, ¿no? Ahora, un don es algo que libremente Dios le da a una persona. Un don es algo dado libremente de una persona a otra, podríamos también decirlo, ¿no? Aquí es Dios quien entrega los dones y Él nos da a nosotros libremente. Él decide qué don le va a dar a usted. Un don espiritual entonces es una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a un creyente para ministrar como parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo y Dios le da dones para que usted ministre de parte de Dios al cuerpo de Cristo. También está la diferencia ahí, ¿no?, de los dones y los talentos. Hay una diferencia entre los dones espirituales y los talentos naturales, y eso también debemos entenderlo. ¿Qué es un talento? Bueno, es una habilidad natural heredada al nacimiento o desarrollada a través del entrenamiento o la constante ejecución de ella misma. Tanto las personas salvas como las personas no salvas, o tanto los creyentes como los inconversos, tienen talentos. Tienen talentos. Hay gente muy talentosa. Entonces hay muchas personas que no son creyentes que tienen muchos talentos, tienen muchas habilidades. Hay, por ejemplo, habilidades musicales, habilidades artísticas, habilidades atléticas, habilidades para las matemáticas, en fin. Hay muchas habilidades y usted puede conocer a mucha gente muy talentosa. Ahora, para ser totalmente efectivos, los talentos deben ser desarrollados. Y como dije, el talento es algo natural, ya sea heredado o por la misma práctica o la ejecución se va desarrollando. Entonces, en este sentido, para ser totalmente efectivos, los talentos deben ser desarrollados más allá de lo que ya tenemos. Entonces, una persona que tiene habilidades musicales naturales tiene que aprender, en el caso a tocar un instrumento, y que muchas veces demanda años de práctica o mucho tiempo de práctica. Muchos atletas profesionales no solo tienen talentos naturales, sino también han desarrollado esos talentos por medio de un duro trabajo y años de práctica. Los talentos que poseen los creyentes deben ser sometidos y consagrados al Señor, y deben ser usados para el honor y la gloria del Señor. Hay un ejemplo, un tecladista como nuestro hermano Franco que toca acá de pronto, ¿no?
un tecladista hábil tocando en el culto como para el Señor. Él tiene un talento, pero posiblemente eso se puede transformar en un don. Ya lo explicaré. Vamos a ver lo que es el don espiritual. El don espiritual es una habilidad sobrenatural que no vino de ninguna herencia o entrenamiento o capacitación. Es dada, por supuesto, por el Espíritu Santo para propósitos espirituales específicos. O sea, si usted recibe un don de Dios, que es un don sobrenatural, es para ser usado específicamente en la obra de Dios. Los dones se reciben en el momento del nuevo nacimiento. Así como los talentos naturales se reciben cuando la persona o cuando nace o cuando comienza a practicar algún deporte o comienza a decidir tocar un instrumento, entonces ahí el talento se desarrolla. Pero en el caso del don espiritual, entonces viene cuando usted y yo nacimos de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Bueno, me imagino que el resto también, ¿no? O sea que si usted nació de nuevo, al momento de nacer de nuevo, usted recibió por lo menos un don. Aquí trataré de explicarle, hermano querido. Si los dones entonces se reciben al momento del nuevo nacimiento, significa que solo las personas salvas tienen dones. ¿Me sigue, cierto? O sea, los dones espirituales no existen afuera en el mundo. Solo las personas salvas tienen dones, los que son miembros de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Entonces los dones deben ser ejercitados, y esto solo puede suceder en la medida que el creyente, por supuesto, permanece espiritualmente sano y al mismo tiempo crece en la obra de Dios. La Escritura nos dice que debíamos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, si vamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es un hecho que el don que Dios ha puesto en nosotros, voy a partir por uno, que el don que Dios ha puesto en nosotros se va a manifestar mucho más. Todos entendemos y sabemos que el ejercicio apropiado de los dones espirituales requiere crecimiento y madurez espiritual, hablando de la vida cristiana. Pero increíblemente es posible que un talento natural pueda ser transformado por el Espíritu Santo después de uno ser o volverse un creyente. Puede que ese talento, que es al nacimiento de la persona o porque practicó, Dios pueda usarlo a través del Espíritu Santo como un don de Dios para poder de esa manera servir al Señor. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo sucede esto? Puedo decir que el talento se vuelve un don. Por ejemplo, una persona puede tener un talento natural en el liderazgo, debido, por supuesto, al entrenamiento que él ha recibido o la capacitación que ha recibido o el estudio que ha hecho, en fin. Y cuando se convierte al Señor, el Espíritu Santo transforma ese talento natural en el don espiritual de presidir, de dirigir, de liderar. Entonces, los dones espirituales, hermano querido, proporcionan capacidades espirituales mayores que los talentos naturales más finos o más grandes, si nosotros podemos decirlo así. El Espíritu Santo puede transformar su talento natural en algo sobrenatural. Aunque debemos, por supuesto, usar todos nuestros talentos naturales en la obra del Señor, si somos creyentes, es un hecho. Nosotros necesitamos de los dones espirituales para poder hacer la obra de Dios, porque la obra de Dios en sí es a través de lo espiritual.
Si nos preguntamos entonces cuál es el propósito de los dones, algo he dicho ya, pero tenemos que profundizar más. ¿Cuál es el propósito de los dones? De acuerdo a Efesios capítulo 4, versículo 12 al 15, dice de esta manera: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos, ¿qué cosa? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo, dice, la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, vemos aquí entonces que Pablo le explica a los efesios la importancia de crecer en el Señor. Y eso entonces entendemos que si hemos recibido dones de Dios, nosotros debemos volcarlos al servicio de Dios. Según este pasaje, los propósitos del Espíritu Santo son para, primero, capacitar a los santos. Segundo, para promover la obra del ministerio. Tercero, edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, todos estos dones que el Señor entrega a la iglesia, cuando digo todos estos dones, es porque cada uno de nosotros al mínimo tiene uno. Así que si yo saco cuenta, hoy que tenemos hartos dones, estamos endonados. ¿Cómo sería la frase ahí? No tengo idea. Tenemos muchos dones aquí dentro de la iglesia. El cuerpo de Cristo tiene dones. Entonces los objetivos que tienen estos dones, por supuesto, son para edificar a la iglesia, promover la obra del Señor, capacitar a los santos. Veamos otra cosa. Todos los dones de Dios tienen, por supuesto, metas, al mismo tiempo tienen objetivos, finalidad. Y todo esto es espiritual. ¿Por qué? Son para nosotros espiritualmente, para que nosotros podamos cumplir con el propósito y el objetivo o la meta que el Señor ha trazado para su iglesia. Entonces, lo que dice allí es que nosotros debemos ser de una sola fe. Y más aún dice que seamos uno en la fe. Estos dones se desarrollan en la iglesia para que la iglesia termine siendo uno en la fe. Al mismo tiempo desarrollamos nuestro crecimiento de Cristo en nosotros. Y eso es una manifestación extraordinaria, para que desarrollemos también en la perfección con Cristo como nuestro modelo. Miramos a Jesús y nosotros somos perfeccionados a través de los dones de Dios para llegar, por supuesto, a la perfección de lo que es nuestro modelo, que es Jesús. Al mismo tiempo es para que también nosotros seamos estables, no engañados por las doctrinas falsas, no llevados por doquiera de todo viento de doctrina o estratagema de hombre. No, sino que nosotros seamos estables. Al mismo tiempo para que seamos maduros espiritualmente en Cristo, maduros espiritualmente. Sé que cada uno de nosotros se enfrenta diariamente diferentes situaciones, diferentes conflictos, diferentes problemas, y muchas veces, siendo muy honesto, a veces no somos capaces de avanzar, nos estancamos, nos frenamos. Nuestro carácter, que es otra área que estamos tocando los días jueves, ¿no? El carácter o el verdadero carácter del cristiano. Nuestro carácter nos pasa muchas veces la cuenta.
Entonces, ¿qué significa, hermano querido, en este sentido, que los dones se transforman al mismo tiempo en armas espirituales? Armas espirituales. Se dan dones del Espíritu a la iglesia como armas de guerra. De la guerra espiritual, de eso hablo, ¿no? Para conquistar, por supuesto, las fuerzas espirituales de Satanás, para vencerlas, para derrotarlas, para tener victoria como hijos del Señor. En Efesios capítulo 6, versículo 12 habla acerca de esto y por supuesto nos enfoca, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí entendemos que los dones también son dados para que nosotros podamos batallar, luchar, tener esta guerra espiritual y ser vencedores. Todos sabemos que la batalla es espiritual. Todos sabemos que la batalla es espiritual. Entonces deben usarse las armas espirituales en lugar de las naturales. Aquí su razonamiento es muy poco lo que puede avanzar. Su inteligencia, su conocimiento, las capacidades humanas que son naturales pueden ayudarle en cierto grado, pero no puede permitirle avanzar más allá en lo espiritual. Necesita los dones espirituales para poder de esa manera vencer la batalla o la guerra que se le está levantando. Los creyentes a veces entran en la guerra espiritual sin el conocimiento de estas armas, sin saber de los dones espirituales, y lamentablemente no conocen lo que tienen en su vida. Entonces nosotros como hijos del Señor debemos saber que el Señor nos ha proporcionado dones como armas espirituales para esta batalla. Eso es lo que debemos saber. Vemos en la Escritura, y de alguna forma lo decía al comienzo, que Dios da, o Dios es el que da los dones, y Él es el que reparte a través del Espíritu Santo esos dones. Por lo tanto, nosotros decimos inmediatamente: ¿cómo es la distribución de los dones? ¿Le gustaría saber a usted cómo se distribuyen los dones? Bueno, la Biblia habla, ¿no? Entonces, lo que le decía anteriormente, que por lo menos cada creyente tiene un don espiritual. Ahora usted se está preguntando: ¿cuál será el don que tengo? Cada creyente tiene un don espiritual. Si vamos a Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, dice allí: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Por eso dice: póngalo al servicio de los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros que hemos recibido un don de Dios debemos ponerlo al servicio de los demás, porque cada creyente tiene por lo menos, como dije, un don espiritual. No es que tenga solo uno, yo sé que tiene más de uno, pero por lo menos tiene uno. Cada uno de nosotros entonces tiene una responsabilidad para descubrir y usar ese don. Usted no será juzgado por cuántos dones tiene. Ninguno de nosotros será juzgado por cuántos dones tenemos espiritualmente. ¿Me entiende? Usted será juzgado por su fidelidad para usar el don espiritual o para usar los dones que usted ha recibido, que es la diferencia. El problema está en no usar esos dones. Todos hemos leído la parábola de los talentos, ¿no? En donde el Señor le entrega a uno 5, a otro 2 y a otro 1. El que recibió 5 trabajó esos talentos y ganó otros 5. El que recibió 2 los trabajó, ganó otros 2. El que recibió 1 era tan poco que lo escondió. Fue juzgado por no usarlo, por no trabajarlo. Por eso fue juzgado.
Y ahí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado. Entonces, cuando vamos a esa parábola en el libro de Mateo capítulo 25, cuando habla acerca de esto, entendemos entonces que esto confirma esa verdad, que vamos a ser juzgados no por los talentos que tenemos, sino por la fidelidad a ese talento que Dios nos ha entregado y lo hemos trabajado o no lo hemos trabajado. Hay muchos dones espirituales, pero creo que ningún creyente, aunque sean muchos los dones que ha recibido, no sé cómo plantear esto, no podrá de alguna manera operarlos o trabajarlos al mismo tiempo. Si usted ha recibido varios dones, no puede operarlos y trabajarlos al mismo momento. Tendrá que ir conociendo los dones que el Señor le ha entregado, y a medida que, por supuesto, va usted trabajando aquellos dones, usted va sirviendo al Señor y va ejecutando esos dones de la manera correcta. Veamos lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 29 y 30. Pónganme atención en esto. ¿Qué dice aquí? El apóstol dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Hay muchos dones, están repartidos, y puede que usted tenga 2 o 3 o 4 o 5 dones, pero no podrá operarlos o trabajarlos al mismo tiempo. Me han preguntado muchas veces por qué yo hago noche de milagros, y algunos se enojan, dicen: Dios puede sanar en cualquier momento. Sí, pero ¿cómo uso el don si ahora estoy enseñando? ¿Cómo me traen los enfermos ahora si estoy enseñando? Ahora estoy usando el don de enseñanza para enseñarle a la iglesia. Entonces este es el momento de enseñar. ¿Cuándo es el momento de orar por los enfermos? Cuando hagamos noche de milagros, traiga a todos los enfermos. ¿Cuándo hacemos, en otras palabras, oración por ellos? Cuando usamos el don de sanidad. Entonces todo tiene su lugar, y los dones de Dios son para ser usados en la obra de Dios, en la forma en que Dios quiere que los usemos. Y aquí Pablo hace esta aclaración, y es sumamente importante. ¿Son todos apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Y no es que no haya eso, existe eso, pero está tratando de hacernos entender de que los dones de Dios están repartidos y deben usarse de acuerdo a lo que se ha recibido. Una persona puede tener más de un don, pero nadie tiene todos los dones del Espíritu al mismo tiempo. Si fuera así, a ver si lo puedo decir, si fuera así, el portador de todos los dones no tendría ninguna necesidad de otros en el cuerpo de Cristo. Y aquí es donde también la palabra nos lleva a nosotros. Dice que todos nos necesitamos unos a otros. ¿Por qué? Porque usted tiene el don que me falta a mí, y el hermano tiene el don que le falta a usted, y el otro hermano tiene el don que le falta al otro, y así sucesivamente. Entonces, como todos tenemos los dones del Señor que Él ha repartido como Él quiso, nos necesitamos unos a otros. Alguien puede decir: no, a mí yo no necesito el don de sanidad. ¿Y qué va a hacer la gente? ¿A dónde va a ir entonces? No, yo no necesito el don de milagros, no necesito el don de profecía, no necesito el don de enseñanza. No, lo necesitamos, porque todos los dones son para edificar a la iglesia de Cristo. Entonces, muchos dones que son derramados en la iglesia, o aplico mejor, todos esos dones que son derramados en la obra de Dios tienen una misma fuente. O sea, vienen de una misma fuente. Y aquí es donde debemos aprender esto. La Biblia dice que hay muchos dones que vienen de la misma fuente. Sigo en esto. La fuente de los dones espirituales es el Espíritu Santo. Él los reparte a la iglesia. Él da y opera estos dones en las vidas de los creyentes.
Veamos lo que dice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 7. Habla acerca de esto y Pablo dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, aquí dice algo profundo. No sé si tendré el tiempo de aplicarlo, pero vamos a seguir. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Me encanta esto, ¿no? Y dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Entonces, hay una fuente de donde nace absolutamente todo, donde los dones espirituales vienen. Pero hay muchos dones diferentes, pero en la misma fuente. Y aquí también debemos entender entonces que ningún don es más importante que el otro. Nosotros siempre hacemos diferencia de los dones, ¿no? Pablo también por allí dice: procurar los dones mejores. ¿En qué sentido lo dice? No lo dice porque sean mejores unos que otros, sino lo dice en el sentido del servicio a la obra del Señor y de quizás lo que esté faltando. Ningún don entonces es más importante que otro. Su posición en el cuerpo de Cristo se compara a las partes de un cuerpo humano. Usted tiene un cuerpo y su cuerpo se compone de muchas partes. Ni hablar de la cantidad de huesos que tiene, ni hablar de la cantidad de venas, arterias, músculos, ni hablar de todo eso. Si nos vamos a lo más fino, nos volvemos locos. Entonces, ninguno es más importante que el otro. Entonces, la posición en el cuerpo de Cristo es en realidad comparable, como Pablo lo expresa también acerca del cuerpo humano. Así como el cuerpo humano tiene partes menores, más pequeñas, otras más grandes, y tiene funciones diferentes. Así como el ojo tiene las funciones importantes para poder ver, observar, y aparentemente el ojo no es tan grande como la mano, como el pie, como el brazo, en fin. Pero a menudo, y lo digo así, bastante importante el funcionamiento, por supuesto, del cuerpo. En este sentido, entonces, hay dones que parecen pequeños, pero son de fundamental importancia para el funcionamiento de la obra de Dios. Algunos dones involucran responsabilidades mayores, pero ningún don es más importante que el otro. Por lo tanto, Dios los coloca dentro del cuerpo de Cristo de la manera que puedan edificar al cuerpo. Por ejemplo, el ojo le permite ver lo que está alrededor de usted. Ahora mismo usted está observando, mirando, puede mirar alrededor. Yo también lo puedo ver a usted, puedo observar. Puedo ver cuando está aburrido, cuando está atento, cuando está entendiendo o cuando no. Eso me puedo dar cuenta por mis ojos. Y yo puedo mirar a mi alrededor, por supuesto. También mis ojos me guían al caminar. Puedo ver el camino, puedo ver el sendero y puedo caminar porque mis ojos me están guiando. Ahora, mis ojos también me permiten leer. Como la Biblia, y puedo leer. Bueno, algunos los tienen mejores que otros en el sentido de la vista, ¿no? Pero puedo leer con mis ojos y ver y disfrutar, por supuesto, la creación de Dios. Claro que sí. Entonces vemos que el ojo tiene una gran responsabilidad. Pero el ojo no es más importante, hermano querido, que el dedo grande del pie. Dice, ¿qué tiene que ver eso? Déjeme explicarle, por favor. El dedo grande del pie, ¿sabía usted que mantiene el equilibrio del cuerpo? Entonces no es más importante que el dedo grande del pie. La guía del ojo para caminar es inútil si usted no tiene ningún pie con que caminar. La función del ojo para permitir la lectura es inútil si usted no tiene ningún cerebro
para entender lo que usted está leyendo. Aquí podemos hacer muchos ejercicios, ¿no? Y podemos ir marcando situaciones. A veces un mal entendimiento se levanta en la iglesia, y sabemos que esas cosas suceden cuando los creyentes no reconocen los dones espirituales de otros y se consideran a sí mismos mayores que los otros porque dicen, no, yo tengo mejores dones. No hay ningún don mayor que el otro. Todos nos necesitamos. Absolutamente todos nos necesitamos. Por ejemplo, una persona puede tener el don de dar. El don de dar. No dígame si usted no lo tiene, no se preocupe. Algunas personas tienen el don de dar, son más generosos que otras o son más generosas que otras, pero él no logra entender a otro creyente que no da libremente como él. Pero quizás ese creyente no tiene el don de dar, sino que tiene otro don. O uno puede tener el don de la administración y puede, por supuesto, ponerse muy, muy impaciente con las personas que son menos organizadas que él. Esto suele suceder mucho en la familia, ¿no? Hay algunos organizados y otros desorganizados. Entra una pieza, todo ordenado, entra la otra y pasó un huracán. Y eso decimos nosotros, pero ¿cómo puede ser? Es que cada uno tiene sus dones. Estoy dando un ejemplo solamente. Entonces, cuando esto sucede en la iglesia, debemos entender que funciona eficazmente como el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y cada don que Dios ha puesto en la iglesia es para que la iglesia sea edificada. A veces los hermanos me dicen a mí, pastor, hay que hacer esto. Dice, voy a mandar a un hermano. No mande a cualquiera, mande al hermano tanto. No, si cualquiera puede hacer. No cualquiera puede. Mande al hermano tanto, él sabe. ¿Por qué? Porque tiene un don. O sea, en esto tiene que entenderse también. Ahora, ¿cómo se desarrolla su don espiritual? ¿Cómo usted puede desarrollar ese don espiritual? Si vemos 1 Corintios capítulo 12 versículo 11, habla y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. O sea, yo con esto entiendo que el Señor ha depositado en mí dones como Él quiso, no como yo quise, como Él quiso. Él quiere usarlo a usted, quiere usarme a mí como Él quiere, no como usted quiere. ¿Me sigue en eso, no? Entonces, Él es el que reparte los dones como Él quiere. Entonces el Espíritu Santo viene y reparte los dones espirituales a cada uno, en particular como el Espíritu decide hacerlo. Entonces, cuando hablamos del desarrollo de los dones espirituales, nos estamos refiriendo, hermano querido, a sacar el mayor provecho de esos dones para beneficio de otros, no para beneficio nuestro. Porque recuerde que los dones espirituales son para servir a los demás. Así que usted no puede sacar beneficio de los dones del Señor. En ese sentido, entonces, usted debe entender que usted está para servir a los demás. Buscar entonces el desarrollo de los dones espirituales es equivalente en cierto sentido a optimizar la gracia de Dios, los dones espirituales que por supuesto nos han sido dados como un regalo de gracia, como un regalo inmerecido de parte del Señor. Usted no puede ponerse orgulloso porque ha recibido algún don. Al contrario, ha recibido una responsabilidad. Entonces, ninguno de nosotros merecemos los dones espirituales que tenemos. El Espíritu Santo nos ha entregado una responsabilidad y ahora nosotros debemos usarla. Ha sido la gracia de Dios que se ha manifestado en nosotros. Entonces, si nosotros somos negligentes en el uso de los dones espirituales, esos dones que hemos recibido,
estamos entonces desperdiciando la gracia de Dios. Y hay de aquel que hace mal, por supuesto, o mal uso de lo que ha recibido, porque la realidad es que ese don es propiedad de Dios. Volvemos a la parábola de los talentos, cuando ese hombre se queja con Dios: yo sabía que tú eres un hombre duro, que recoge donde no sembraste, o que recoge donde no esparciste, y tuve miedo y por eso escondí. Siervo malo y negligente, le dijo. Si sabías que todo eso lo hacía yo, ¿por qué no metiste mi talento a los bancos para yo por lo menos cuando volviera a encontrarlo con intereses? Aquí es donde nosotros debemos entonces analizarnos. Todo creyente, hermano querido, debe procurar sacar el máximo provecho de la gracia de Dios manifestada a través de los dones espirituales. Y cuando hablo de eso, estoy hablando de que debemos permitir que el Señor obre a través de nuestra vida, porque estamos sirviendo al Señor, y a través del servicio a Dios servimos a los demás con los dones que Él nos ha entregado. La pregunta sería: ¿cómo identificamos nuestros dones? Yo sé que algunos dicen: no sé qué don tengo. No sé qué don tengo. Yo podría hacer algunos sarcasmos aquí, pero no es la idea, ¿no? ¿Qué don tengo? Recuerde que cada uno de los creyentes ha recibido al menos un don. Eso es lo mínimo. Al menos un don. ¿Cuántos dones tendrá usted? O alguien diría: ¿cuánto les gustaría tener? Recuerde que un don también es una responsabilidad. Por lo tanto, eso implica que si usted dice: yo tengo hartos dones, entonces tiene harta responsabilidad. No existe ningún creyente que no haya recibido siquiera un don espiritual. Si algún creyente afirma y dice que no tiene ningún don, que no ha recibido ningún don, y tiene a Cristo en su corazón, sabemos que ese creyente está mintiendo. O sencillamente él ignora. Eso es la palabra que decía Pablo, ¿no? No queremos que ignoréis. Ignora el hecho de que no existe creyente sin dones espirituales. Entonces nuestra tarea es identificar ese don o esos dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Identificarlo. Para ello entonces tenemos que informarnos lo más posible de los dones. Leer constantemente lo que significan los dones, cómo actúan los dones, qué son los dones, y comenzar a leer para luego poner a disposición del Señor aquello que Dios nos ha entregado. Para cualquier cosa que venga, nosotros vamos entonces a servir al Señor de la mejor manera. Ahora, debemos involucrarnos en la iglesia local, en cualquier tarea o actividad que se presente, y después mirar determinadamente el resultado de lo que hemos hecho, para poder verse entonces si ese don está en nosotros o no. Evaluar si hemos hecho algo bueno dentro de la obra de Dios, y nos damos cuenta entonces: yo sirvo para esto, o sea, este es mi don. Este es mi don. Donde mayor fruto haya, mayores serán las probabilidades de que nuestros dones estén por allí. Su tarea entonces, mi tarea, su tarea es identificar cuál o cuáles son los dones que Dios le ha dado. A veces algunos hermanos me dicen: pastor, ¿usted sabe cuál es mi don? Yo lo miro: ni idea. Porque es sumamente fácil para ellos decir: no, yo prefiero que el pastor me diga cuál es mi don. ¿Y cómo voy a saber yo? Más encima ni te he visto en la iglesia, no has venido, no has trabajado, no has hecho nada para poder definir por lo menos este tiene un don. Este tiene el don de la silla. Este tiene el don del sueño. Este otro tiene el don del bostezo, y ahora con las mascarillas es más fácil, ¿no? ¿Quién sabe, no?
Ahora entendamos esto. Su tarea, mi tarea es identificar, en el caso mío, los dones que Dios me ha entregado para ponerlos al servicio de los demás. Su tarea es identificar los dones que Dios le ha entregado para ponerlos al servicio de los demás. Entonces, ¿cuáles son los dones que Dios le ha dado? Ello requiere tiempo y también esfuerzo, claro que sí. Eso no es muy bienvenido en la iglesia cristiana, ¿no? Sobre todo en la carne, ¿no? La carne no quiere nada de esfuerzo y tiempo, ¿no? No. La gente cristiana es como que dice, no, tiene que ser así, inmediatamente. Si el Señor me va a dar algo, que me lo dé ahora, ya. Y como que dé al tiro, dice, mira el don que me dio. No, eso no va a ser así. Usted tiene que identificarlo, tiene que servir. ¿Qué es lo que hace bien? Si usted le pregunta a alguna dueña de casa o a algún varón acá, ¿qué es lo que hace bien? No lo que hace mal, ¿qué es lo que hace bien? Tiene que haber algo que hace bien. Piense. ¿Qué hace bien? Algunos todavía piensan y no encuentran nada. Por favor, piense, ¿qué hace bien? Tiene que haber algo que hace muy bien usted. Entonces póngalo al servicio de la obra del Señor. Y eso, hermano querido, nosotros vamos descubriendo los dones que Dios nos da de esa manera. Allá afuera hay un bus, ¿no? Sí, está afuera. No se lo han llevado todavía, ¿no? Y los hermanos que vienen en el bus, ¿quiénes vienen en el bus? Levanten la mano los que vienen en el bus. Eso es. No sacamos nada con tener un bus si no hay un chofer. La pregunta del millón es esta: ¿usted confía en el bus o confía en el chofer que maneja el bus? Algunos ni se cuenta se han dado. Dicen, no, yo voy en el bus tranquila, contento, feliz. ¿Y si no tiene un buen chofer? Todo esto requiere dones que nosotros, por supuesto, pongamos al servicio de Dios. Alguien dice, no, pero ese es un talento, pastor. Sí, pero Dios lo puede transformar en un don, porque es un don de servicio. Todo esto, como dije, requiere tiempo y esfuerzo. Eso explica entonces que la mayoría de los creyentes desconoce cuáles son sus dones. Los dones son dados, dije al principio, sobrenaturalmente y al mismo tiempo soberanamente. Significa entonces que el Señor decide a quién le da los dones, y eso lo da por gracia, pero es nuestra responsabilidad identificarlos. Yo recuerdo cuando era muy joven, a mí me encantaba cantar, alabar al Señor. Para mí lo más fascinante era cantar, alabar a Dios. Me gustaba ir a las campañas y cantar y cantar. Y eso es lo que yo quería hacer: cantar y cantar y cantar. Y usted me ve hoy día cantar y cantar y cantar. Nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quería. Pero Dios dijo, no, yo te di otro don. Ahora lo estoy usando ese don, predicándole, ministrándole, hablándole, enseñándole. Y de esa manera entonces Dios va manifestando esos dones en nuestra vida y nosotros debemos identificarlo. Y ahí es donde Pablo dice, procurad los dones mejores. Hay dones que Dios ha puesto en nuestra vida que son, en otras palabras, para ser usados urgentemente. Y yo debo entonces procurar hacer lo que edifica más a la iglesia. No hay duda de que posiblemente yo canto al Señor y dice, y usted por ser bien, como dice, bien cariñoso, afectivo con su obispo, pastor, bien lamebotas también, y dice, ¿qué canta lindo mi pastor? Y claro, no. Y usted dice, no, predique nomás, pastor, predique. Gracias, hermano. Se dio cuenta el hermano que el don mejor era predicar en vez de cantar. ¿Se fija? No estoy desechando nada, estoy sencillamente priorizando, procurar los dones mejores, en el sentido, no es que sea mejor esto, pero es lo que Dios me usa más. Ahora,
El primer paso para desarrollar los dones es saber los dones que tenemos. Eso es elemental. Yo no puedo desarrollar un don si no sé cuál es el don que tengo. Tengo que primero saber cuál es el don para desarrollarlo. Si no sabemos lo que tenemos, jamás vamos a poder desarrollarlo. Y aquí entonces se requiere un plan para desarrollar esos dones. Aquí hay que hacer un plan. Y ese plan tiene que ser bien planificado, para redundar, ¿no? Entonces la planificación es algo indispensable en la vida cristiana. En muchas de las actividades de la vida también cotidiana se necesita planificar. Y en esto, por supuesto, para desarrollar los dones espirituales no es una excepción. Hay que planificar. Pero el problema que tenemos los cristianos es que somos muy malos para planificar. Yo no sé cuántos de ustedes planificaron la semana pasada venir este sábado. No sé cuántos el día lunes de esta semana estaban planificando ya venir el sábado. No sé cuántos planificaron el miércoles venir el sábado. No sé cuántos planificaron el jueves venir el sábado. No, algunos hoy día en la tarde dicen, voy a ir al culto. Media planificación. Vieja, estoy aburrido, ¿qué podemos hacer? ¿Vamos al culto? Ya vamos al culto. Tremenda planificación. Entonces estamos hablando de que el cristiano en forma general no planifica. Planificar, por supuesto, es organizar en cierta manera. Y el problema está en que cuando no planificamos no podemos organizar nada. Si usted olvida planificar, pronto estará agonizando en cualquier cosa que usted emprenda. Porque usted debe planificar, debe proyectar lo que quiere hacer, lo que quiere alcanzar, ponerse metas para que de esa manera entonces usted pueda cubrir aquello. Se entiende que algunas cosas, aunque nos ponemos ciertas metas, no las podemos lograr, pero llegamos muy cerca, estuvimos cerca, casi. Y uno en ese sentido dice que bueno es planificar. Y si usted olvida planificar, como dije, usted va a estar en problemas. Usted no debe olvidar planificar, desarrollar sus dones. Y pronto, por supuesto, si no lo hace, se va a encontrar con el hecho de que hasta ha olvidado qué dones tiene, porque no planifica. Este es uno de los problemas que la iglesia cristiana tiene. Y por eso la iglesia no es edificada. Y por eso la iglesia no crece. Porque los dones que el Señor derramó, escúcheme bien lo que le voy a decir, el don que usted tiene, Dios no me lo dio a mí, se lo dio a usted. Y si usted no lo usa, estamos cojos. Y ahí estamos, la iglesia, hoy la iglesia linda por este lado, por este otro lado anda medio coja. Este es un problema serio. Porque no estamos usando los dones, ni siquiera estamos identificando los dones, ni siquiera estamos desarrollando los dones, porque nadie quiere hacerlo. Entonces ahí está un problema serio. Si usted, por ejemplo, ha identificado el don que tiene, y supongamos que sea el don de enseñanza, es muy recomendable, por supuesto, que usted planifique algún tipo de capacitación formal de las escrituras. O sea, si usted dice yo tengo el don de enseñanza, entonces significa que se va a sumergir en la instrucción, en la palabra, va a aprender, va a conocer para poder luego transmitir aquello. No es tan solo dice yo tengo el don de enseñanza y es algo sobrenatural, así que yo me subo arriba, a veces no llevo nada preparado y llego y tomo la Biblia y la abro y donde sale ahí leo. No, usted tiene que planificar. A algunos no les gusta mucho que nosotros prediquemos en serie, pero sabe, le digo algo, es la mejor forma que usted conozca la palabra de Dios, que le prediquemos en serie, que tomemos una línea de mensajes, lo cual usted puede escucharlos, oírlo y aprender realmente. Podemos predicar mensajes aislados en donde venga usted y escuche un mensaje y se estuvo muy bueno el mensaje, sobre todo esa parte donde el pastor gritó. Y no está malo, yo puedo gritar, puedo hacer muchas cosas, pero el punto es ¿qué enseñó? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Con qué nos vamos a casa? ¿Qué es lo que nos enseñó el Señor?
¿Qué nos dijo el Señor? Entonces lo que necesitamos es planificar, conocer, capacitarnos, y así vamos a adquirir el conocimiento indispensable para comunicar efectivamente a otros por medio del don de la enseñanza. Tenemos que hacerlo. Recuerde, hermano querido, que con su don de enseñanza usted podrá, a través de la palabra, provocar cambios positivos en los oyentes. Eso por supuesto se consigue con el aprendizaje. Usted también debe aprender a enseñar. Y eso tiene que estar ahí en nuestra vida. No piense que con tener el don ya es todo. No, es que ya tengo el don. No es todo. Usted necesita hacer su parte. Y mucho de ello, hermano querido, tiene que ver con la capacitación. Entonces, ¿cómo desarrollar el don o los dones? Primero, identificándolos. Segundo, determinando un plan para desarrollar ese don. Usted escucha cantar a alguien, un joven, un adolescente, y tiene una voz extraordinaria y no había cantado nunca. Agarró el micrófono y cantó y quedamos impresionados así. Entonces ahora hay que agarrar a ese chico y ¿qué cosa? Desarrollarlo, enseñarle a cantar, enseñarle a respirar, que tome aire, que no cante con las cuerdas vocales, sino que cante con el estómago. Oh, ya sé, ya cállate, Hugo. ¿Para qué? Para que desarrolle lo que algunos pueden llamar talento y lo que Dios puede convertir en un don de Dios. Y cuando ese chico cante, la gente va a ser impactada, tocada, no tan solo por la voz, no tan solo por la letra, sino por la unción que fluye a través de él, porque es un don de Dios y es algo sobrenatural. A veces me dicen los hermanos, pero ¿cómo, pastor, voy a conocer mi don? Escoja un servicio al Señor. Escoja un área la cual usted cree que puede cumplir. Los dones son como las herramientas. Si quiere plantar algo, ¿qué necesita? Herramientas, ¿cierto? ¿Qué herramienta necesita si quiere plantar algo? Una pala, un asadón, una picota, depende, un chuzo, depende de lo que quiera plantar. Entonces las herramientas que usted va a utilizar para poder hacer eso es lo que le sirve para realizarlo. El don es exactamente igual. Usted quiere que la iglesia crezca, necesita dones, herramientas. ¿O usted cree que la gente viene porque simplemente no? No, sí, a mí me gusta ir allá porque tienen sillas cómodas. Me gusta ir allá porque allá el pastor, qué tontera iba a decir, ¿no? A ver, ¿qué cosa puedo decir? ¿Qué le gusta de aquí? Nadie quiere hablar ahora. Bueno, la gente a veces viene, hermano querido, a este lugar porque ve algo diferente. No estoy hablando de esto, estoy hablando de que siente algo en su vida diferente. Que cuando escucha la palabra algo toca su corazón, algo le impacta, algo le llega. Y a veces el predicador ni siquiera alzó la voz, pero increíblemente le tocó, entendió, comprendió. Había chocado tantas veces con la puerta que por fin entendió que tenía que abrirla nada más. Y ahora puede atravesar. Son cosas increíbles las que ocurren a través de la palabra de Dios. Pero sin una herramienta o sin un don de Dios, hermano querido, será imposible poder edificar a la iglesia. Si usted deja una herramienta sin uso mucho tiempo, usted sabe lo que le pasa, ¿no? Se oxida, se echa a perder por falta de uso. Y este es un problema real. Si nosotros no usamos, hermano querido, esas herramientas se atrofian, y lo mismo puede pasar con los dones.
Veamos lo que dijo Pablo a Timoteo. Recordemos algo. Primera de Timoteo 4:14. Pablo le da este consejo a Timoteo y le dice de esta manera: no descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de mis manos o las manos del presbiterio. ¿Me siguen esto? No descuides, le dice, el don que hay en ti. Ahora, ¿cómo logra esto Timoteo? ¿Cómo no logra descuidar este don que hay en él? Versículo 13. Mira lo que dice el versículo 13. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 13. Pastor, pero ese versículo está antes. Pero entiéndalo por favor. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. ¿Qué le está diciendo? Timoteo, tienes que trabajar tu don. Si no quieres descuidar tu don, trabájalo. Usted, para poder entonces entender esto, la única manera, hermano querido, hermana amada, si lo puedo decir de esta forma para que usted lo entienda, la única manera de poder desarrollar su don es trabajándolo. Entonces es indispensable buscar oportunidades para usar nuestros dones. Si hay talentos en su vida, esos talentos Dios puede transformarlos en dones cuando está en Cristo y los pone al servicio del Señor. Pero usted debe buscar la manera de trabajarlos. Siempre existe necesidad de obreros en la obra del Señor. Obreros calificados para servir al Señor. Hable con los líderes de la iglesia. Póngase a disposición de ellos para trabajar. ¿Se ha fijado que siempre en la iglesia estamos necesitando obreros para cualquier área? Vamos a decir, necesitamos pintar. Y ahí sale el hermanito que no pinta nada. Pero sale, yo me gustaría. Está tratando de encontrar su lugar, su don. Y el otro que sabe pintar se queda ahí. No sé si me siguen esto. No estoy ofendiendo a nadie, estoy diciendo la verdad. Llevo 28 años en esto y de verdad que de repente hemos trabajado con hermanos que no tienen idea de lo que están haciendo, pero tienen una disposición que vale oro. Y los que tienen el talento o el don no hacen nada. Entonces después se agripan, se atrofian. Y cuando quieren usar los dones no pueden. Entonces mi consejo es que usted no se involucre en áreas, a ver si lo puedo explicar bien, no se involucre en áreas para las cuales Dios no le ha capacitado. Áreas que no maneje. Porque ello le va a conducir a ¿qué cosa? A un desánimo y la falta de fruto de su trabajo. En cierta ocasión, los líderes de una iglesia local estaban muy preocupados por el desánimo de uno de los creyentes, de uno de los hermanos de la iglesia. Este creyente había amenazado con abandonar la iglesia, había amenazado con irse, que estaba hastiado, cansado, en fin, ya quería irse. Y los líderes no sabían cuál era la razón para el desánimo que él tenía o cuál era la razón de ese creyente para decidir irse. Entonces ellos trataron de ayudar y evitar que el creyente se fuera de la iglesia. Planificaron, así que se reunieron para ver qué es lo que harían para resolver el problema y que ese creyente no se fuera. Luego que trataron el asunto, la conversación, el diálogo para ver aquello, tomaron la decisión. Así que para que el creyente desanimado no se vaya, le iban a encargar la enseñanza de la clase de la escuela dominical el día domingo.
así el hermano se va a animar y se va a levantar, porque seguramente se quiere ir porque no tiene nada que hacer. Entonces, cuando este creyente desanimado se enteró, sinceramente pensó que eso le ayudaría, y con toda disposición trató de enseñar en la escuela bíblica. Pero había un gran inconveniente ahí, tremendo inconveniente. Este creyente no tenía en absoluto la capacidad para enseñar. No tenía idea lo que era enseñar. Para él era muy difícil poner siquiera dos ideas juntas. Y dentro de poco, entonces, en lugar de superar el desánimo, se hundió más en el desánimo y terminó por abandonar la iglesia igual. ¿Por qué? Porque lo introdujeron a algo que él no estaba capacitado. Por eso es importante en esto. No se debe servir al Señor en cualquier área. Se debe servir en el área que usted tiene capacidad para eso. Yo recuerdo los inicios del ministerio con el mejor deseo de hacer las cosas para el Señor. Yo recuerdo que llamaba a los hermanos y les decía: hermano, necesito en esta área que usted me ayude. Ni siquiera le preguntaba al hermano si sabía algo de eso. Lo ponía a trabajar en esa área, porque así lo hicieron conmigo. Entonces uno viene y repite los mismos errores. Y el hermano, bueno, trataba en lo posible y de repente no podía, y al final quedaba tirado el cargo, la responsabilidad, porque el hermano no servía para eso. Porque yo le había dicho que tenía que estar ahí, él estaba ahí, pero él no servía para eso. Después de mucho tiempo, de muchos años después, el Señor comenzó a ministrarme a través de la palabra y me di cuenta que tenía que ser al revés. Hermano querido, necesitamos apoyo en la obra de Dios. ¿En qué área le gustaría a usted trabajar? ¡Wow! El hermano abría los ojos así grandes, decía: ¿en serio, pastor? ¿En qué área le gustaría trabajar? Y el hermano comenzaba: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, aleluya, no sé. Ore al Señor y mañana o pasado llámeme. ¿En qué área le gustaría trabajar? Yo lo pongo en contacto con el líder para que usted nos apoye en la obra. Amén, mi pastor, amén. Y el hermano entraba a un grupo de trabajo con ganas. ¿Por qué? Porque tenía esa capacidad. No era un experto, pero le gustaba aquello, le fascinaba aquello y probaba aquello y comenzaba a crecer. Y hasta el día de hoy vemos ese tipo de trabajo dentro de la obra. Por eso digo, no se debe servir a Dios en cualquier área. Si queremos servir al Señor dignamente, debemos hacerlo en el área en la cual el Señor mismo nos ha capacitado mediante los dones espirituales. Si vamos a usar los dones espirituales, debemos buscar ministerios acordes con nuestros dones. Cuando hablo de ministerios, hablo de la obra de Dios. De modo que de esa manera podamos desarrollar los dones espirituales. Y debemos primero, como dije, identificar los dones que poseemos. Segundo, determinar un plan para desarrollar esos dones. Y tercero, escoger, por supuesto, un servicio al Señor en el cual yo pueda servir a Dios en el área o con los dones que poseo. Quizás usted no ha intentado, no ha buscado, no ha tratado. A veces nos bloqueamos y nos cerramos solamente con una sola cosa. Y Dios nos ha dado dones y debemos descubrirlos. Déjeme terminar con este tema. Debemos procurar vivir vidas santas delante de Dios. Con los dones espirituales, hermano, existe un gran peligro. Se puede llegar a pensar incluso que como vemos resultados por el ejercicio del don que estamos utilizando y vemos que nos va bien o que estamos bien espiritualmente, podemos llegar a pensar que increíblemente, aunque estamos, lo voy a dejar en general, que aunque estamos en pecado, a pesar del pecado oculto en nuestras vidas, el don sigue funcionando. Quiero que me ponga atención en esto.
Usted quizás conoce una cantidad de casos de hombres de Dios, siervos del Señor, que estaban haciendo mucho para el Señor por medio de sus dones, aun cuando ellos estaban viviendo en el mismo fango del pecado. Y ahí es donde viene la pregunta: ¿pero cómo entonces Dios los usa? Cuidado, el don es irrevocable. El don va a funcionar porque el don lo dio el Señor. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. O sea, debemos vivir vidas santas para que Dios fluya a través de nuestra vida y podamos bendecir a la iglesia y edificar a la iglesia. Pero no podemos, hermano, pensar que a pesar de mi pecado, lo pongo así para que usted no se sienta ofendido, a pesar de mi pecado Dios me usa igual. Es el don que está operando. Y esto es perfectamente posible, aunque nada deseable. Usted y yo sabemos en la Biblia, tenemos a un Sansón que tenía un don de Dios, una fuerza descomunal, pero estaba en pecado y Dios lo usaba de todas maneras. Entonces decimos nosotros: pero si Dios lo usa, entonces es un hombre de Dios. Tengamos cuidado en eso, tenemos que tener cuidado. Recordemos, hermano querido, lo que hemos dicho en este tema. Hay 4 pasos sencillos para desarrollar los dones de Dios que Él nos ha dado. El primero de ellos: identificar nuestros dones. El segundo es desarrollar un plan para al mismo tiempo desarrollar el don. Debemos escoger un servicio en la obra del Señor en un área en donde nuestro don funcione. Y debemos procurar vivir vidas santas delante de Dios. Hoy necesitamos mucho más que la gracia de Dios, hermano querido, nos ayude a poner en práctica en nuestra vida esos dones de Dios. Y que esa gracia de Dios nos ayude a entender que estamos para servir a los demás a través de esos dones que Él nos ha dado. Cada uno de nosotros, como dije, al menos ha recibido un don de Dios. Ha recibido una responsabilidad con esta obra. Y usted debe poner al servicio de Dios ese don que Dios le ha entregado. Si es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si es más espiritual que yo, dice: yo tengo como 10 dones, pastor. Úselos para beneficio de los demás. Hoy más que nunca necesitamos entender esta gran realidad. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Aleluya. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Al enseñar tu palabra en esta noche, cada uno de tus hijos, Señor, ha tomado para sí lo que tú les has hablado. Cada uno de nosotros aquí presentes, Señor, estamos conscientes de que tú nos has dado y nos has regalado un don como mínimo. Ahora es nuestra responsabilidad conocer ese don, desarrollar ese don y ponerlo al servicio de los demás. Señor, yo te ruego que a través de esta palabra despiertes la mente y el corazón de tus hijos al servicio de la obra de Dios. Despierta a aquellos, Señor, que quizás se han dormido por tantas circunstancias y situaciones. No hay duda que esta pandemia, Señor, ha hecho flaquear la fe de muchos. Pero tú nos has llamado, Señor, a servirte. Y yo te pido, despierta esos dones espirituales. Levanta a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, para que de esa manera podamos ver el mover de Dios que tú provocarás. Porque cada uno de tus hijos, Señor, usará ese don que tú has puesto en ellos para edificar esta obra, para bendecir esta obra. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que esa gracia divina tuya esté sobre tus hijos, sobre tus hijas, para la gloria de Dios. Aleluya. Amén y amén, Señor Jesús.
Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.